No crean que esto se aprende en un ratito. Esto es un aprendizaje acumulativo a lo largo de mucho tiempo. Esto quiere decir, observo todo lo que pasa al alrededor y grabo y aprendo y me interesa. De esa manera se aprende el 80% de lo que sabe un enfermero. Yo les dije que para aprobar un examen, supongamos que todos son exámenes escritos. Para aprobar un examen hay que sacarse mínimo un 4. El 4 es el 60% de los conceptos que se preguntaron. Por añadidura, se supone que un alumno retiene el 60% de lo que aprendió en las clases. Y yo le digo que después de un año, 2 años, ese 60% se convierte en un 10%. Si ustedes se acuerdan lo que rindieron a fin de año una materia, no tocan un libro en todo el verano y les hacen el mismo examen en marzo y no lo aprueban. Porque la cosa no es saberlo para un día. La cosa es tener aprendido algo que me haga recordarlo. Eso pasa con las situaciones que yo tengo vivencia presencial. Si ustedes ven a una persona caerse desmayada y la ven que le hacen RCP, probablemente esa experiencia no se la olviden nunca. Ahora, si hicieron simulación de RCP con un torso, con un simulador, probablemente sí se lo olviden. Si rinden un examen y desaprueban porque pusieron una pregunta y la corrigieron mal a último momento, no se van a olvidar nunca de esa pregunta. Hay cosas que nos quedan más grabadas, generalmente porque nos costó algo. El que aprueba un examen y no se preocupa por ver qué respuestas puso bien y mal, no sabe por qué aprobó, zafó, punto. El tipo no aprendió nada. Cuando ven hacer algo, aunque lo vean hacer mal, aprenden porque comparan y fijan un conocimiento. Las guardias, normalmente, las hacen los residentes y trabajan por lo menos 24 horas seguidas. O sea, yo no guardo la misma lucidez durante 24 horas. Si empecé la guardia a tal hora, a las 10 horas ya pienso más o menos, ni pensar a las 20. Y me olvido de hacer un montón de cosas. Y si ustedes buscan una estadística y se fijan, en algún momento, ¿cuándo suceden los errores? Y cuando el médico de guardia ya está filtrado que no da más. Cuando el enfermero hace un sobreturno, cuando... No es tan difícil. Todo esto se investiga. Por eso que está fabuloso que aprendan a investigar. Porque aprenden a valorar qué cosas son importantes. Y se dan cuenta. Y lo que ustedes van a sacar son tendencias de riesgo. ¿Cuándo es probable que yo me dé la piña con el auto? Y probablemente cuando tenga sueño. Cuando tengo sueño y cuando me pasé 20 horas trabajando, 15 horas trabajando, vuelvo a mi casa, ya dije, me aflojo, paf. Me dormí, me di la piña. Y es alta la probabilidad, bueno, así como saco esa conclusión, saco conclusión de cualquier cosa en el trabajo. Nadie hace todo perfecto. Por eso nadie está solo. Por eso se habla de un equipo. Porque si el médico se olvidó de preguntarle si es alérgico, cuando yo le voy a hacer la aplicación, le pregunto, ¿le preguntaron si era alérgico? Sí, como si le preguntara, ¿llueve afuera? Por si acaso. ¿Qué va a pasar? Que me diga, sí, ya me dijo, no, pues, ya está. No va a ser importante para nadie. O a lo mejor sí.
Eso los hace enfermeros hábiles, personas pensantes, capaces de dar un buen cuidado. Un cuidado mediocre lo puede dar cualquiera, aún alguien que no estudió. Se supone que estudian para ser más que mediocres, para ser buenos. Si no, ¿para qué se pasaron 3 años escuchando clases, escuchando a profesores, buscando? No todos los enfermeros trabajan bien, ni todos los médicos trabajan bien. Yo quisiera que me atendiera un buen médico y un buen enfermero. Yo quisiera formar enfermeros que se den cuenta de que tienen que aprender de todo y superarse todo el tiempo. Por eso el aprendizaje es continuo, por eso la tarea de enfermería es continua, por eso hablan de una formación permanente. No son palabritas bonitas que están puestas en un texto cuando empiezo a estudiar y las dejé ahí. Son situaciones reales. Esa es la diferencia. La parte más rica, más importante, es cuando entran a un hospital y ven. Cuando yo pido una planificación, no es para que se envuelta 5 libros y busquen esa intervención difícil. Es para que expliquen lo que ven hacer todos los días. Sencillo. Ver lo simple, lo sencillo, es mucho más difícil que buscar lo complicado. Explicar algo de manera difícil es una pavada. Tengo que repetir un montón de palabras raras y ya está. La cuestión es explicar lo difícil de manera fácil. Esto es lo que ustedes deberían tratar de lograr alguna vez. Cuando yo era estudiante, había un profesor que era, te tocó fulanito, sonaste. Y yo estaba, calculo que estaba en tercer año, no me acuerdo si primero, segundo, cuatrimestre. Y estábamos en el Hospital Fernández, muy buen hospital, y tenía un paciente difícil, porque era un enano que se estaba haciendo una operación para estirarse las piernas. La patología de ser enano se llama acondroplasia. Y hay toda una explicación. Yo no lo sabía, y cuando entré y supe que me tocaba, lo primero que hice fue tratar de buscar información para tener una idea. Al segundo o tercer día, porque íbamos todos los días al hospital, al segundo o tercer día viene el profesor y me pide que le haga la presentación del paciente al pie de la cama. O sea, estás al lado de tu paciente y le decís qué tiene. Generalmente cuando era la primera vez trataba de hacerlo fuera de la habitación para que uno no pasara vergüenza delante de su paciente, porque te asignaban un paciente y lo tenías que hacerte cargo ese día de ese paciente. Yo creo que tuve 20 minutos y no terminé de explicarle la valoración, más o menos. Y me sentía horrible porque no sabía cómo seguir y cómo. Un momento de aprendizaje, pasó. Después pude presentar el trabajo que tenía que presentar. Llegó el último día de clase y en el hospital teníamos una, digamos, entrevista entre docente y alumno. Con cada alumno tenía una entrevista privada. Y no me voy a olvidar nunca. Yo quería, anhelaba algún día poder hacer una presentación de paciente como lo hacía el profesor. Y me trabajé un montón para lograrlo, ¿sí? Obviamente no lo logré
antes de terminar, porque me faltaba un montón, pero logré bastante. Entonces, cuando tuvimos la entrevista cara a cara, él me pregunta qué me había parecido la cursada, cómo me había sentido yo con él como docente, y como yo ya era una señora grande que no tenía miedo, no tengo miedo al ridículo o a decir lo que pienso, yo le dije directamente, mire, profesor, te había corrido la voz de que usted era terriblemente estricto, que parecía que ladraba y mordía, y que era muy difícil tener una clase con usted. Y la verdad es que no me pareció, por el contrario, aprendí muchísimo, me pareció bien esto, el otro, qué sé yo. El tipo me mira y me dice, usted está estudiando de grande porque seguramente no era su vocación de toda la vida. No, yo por una situación laboral terminé tomando contacto con la profesión y me sugirieron que podía mejorar mi calidad de vida económicamente con esto. ¿Y le gusta? Sí. Me dice, usted es al revés. Usted no eligió la profesión la eligió a usted. Usted va a ser una buena enfermera. Y no se equivocó. Pero se aprende generalmente de lo que uno se equivoca. Y cuando uno se queda parado en ese momento de equivocación. ¿Ustedes se creen que el que aprobó el trabajo práctico de primera aprendió más que el que tuvo que rehacer 3 veces? No. Simplemente lo tuvo un poco más claro de entrada. Pero el que tuvo que superar las dificultades y lo logró, seguramente sabe más que el otro. Entonces, no se guíen ni por las notas, ni por lo que tiene el compañero, ni por... Guíense por lo que ustedes se sientan seguros cuando hacen, o cuando escriben o cuando presentan. Ahí es donde van a estar bien y no se van a equivocar. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes probablemente no sean el personal que va a ir a acompañar a una ambulancia en un accidente con víctimas múltiples, salvo que no haya más personal. Porque todavía no tienen esta cuestión de reaccionar. Son nuevos. A lo mejor van a ser fabulosos. No va a ser. Yo tengo que elegir. Elijo un enfermero canchero, un enfermero que sé que confío en él y reacciona. No uno que por ahí no sé cómo puede salir. Puede salir muy bueno como puede salir muy malo. Nadie hace intervenciones heroicas ni difíciles, no. Tomamos signos vitales, acomodamos a una persona, limpiamos una herida. Eso es lo que hacemos. No sé si era el grupo de ustedes o qué que me preguntó una vuelta con qué, si hacía una traqueotomía con una virome. A ver. Yo, profe, pregunto. Bueno, salvo, como les dije, que estén en el medio de la nada y no haya nadie y ustedes se sientan capaces de hacerlo, no lo van a hacer nunca. Pero tienen que saber, si llegada la circunstancia, lo podrían hacer. Y seguramente tengan que verlo hacer alguna vez primero, porque no es lo mismo imaginarme que verlo. Bueno, quiero poder aprenderlo. Bueno, busco, pregunto, cuando haya tal práctica, ¿puedo observar? Y los van a decir, buscan la gente, en todo lugar, buscan la gente con ganas de aprender. No llaman a alguien para aprender al que nunca se propone para una intervención. Seguramente en el hospital donde ustedes vayan a practicar o están practicando,
En algún momento dicen, hay tal tarea para hacer. ¿Alguno quiere? Y alguien va a levantar la mano. Alguien va a decir, yo quiero ir. Esa es la persona que tiene ganas de aprender. Y esa persona le sirve. No que venite vos. No sirve. Cuando ustedes están predispuestos a aprender, es cuando aprenden. A veces uno le toca una clase por muy tarde, por muy temprano, o después de un trabajo, y uno sabe que la verdad le resbala lo que está, porque ya no me da, que es lo mismo que le pasa al médico de guardia cuando hace 15 horas que está de guardia. Bueno, no tengo otra opción y tendré que escuchar la clase después, leerlo, ver un apunte. Cuando el cerebro dice que no está receptivo, no está receptivo, no funciona. No, uno no puede voluntariamente cambiar esa situación. Cuando estoy cansado no puedo aprender. ¿Cuál fue? Vamos a hacer historia y no precisamente con una persona que sea de mi agrado. Sarmiento fue un buen presidente, hizo un montón de cosas, pero como persona tal vez no me hubiera gustado tanto. Pero el tipo descubrió que a los chicos no se les podía enseñar si no estaban alimentados. Y ahí fue donde dijo que había que proveer en la escuela el mínimo de un refrigerio, de una alimentación, porque no todo el mundo recibía la comida y con la falta de nutrientes, con el estómago vacío, nadie aprende. Y se empezó a servir comida, o por lo menos la famosa copa de leche en la escuela. De esa época viene la historia. Y tiene fundamento. Cuando vos no tenés los nutrientes necesarios, esta parte de acá arriba no puede aprender. Cuando un chico en su infancia no recibe el mínimo de la nutrición que debería, el cerebro no se desarrolla. Y esa persona nunca va a alcanzar el nivel de otra que sí. Y hablo de una buena nutrición. El gordito a veces es un mal nutrido, no confundamos. Entonces, las cosas no son a veces la primera impresión, pero la primera impresión cuenta mucho. Sepan observar, sean curiosos. Cuando estén predispuestos, tengan ganas, pidan, me gustaría ver tal cosa, ¿puedo? No, sí, bueno. Es la única manera que tienen de aprender. Más allá del conocimiento general y teórico que está en los libros, la particularidad la encuentran en el hacer, en el servicio. Están en un servicio donde de pronto hay un paciente con algo importante para identificar, un sonido respiratorio, algo, una erupción, algo en la piel. Sean buenos compañeros. Hay compañeros míos acá, que los llamo y les digo, vení, mira, observa, anda, entra y observa tal cosa. Auscultar tal cosa. Si no, se pierden esa oportunidad. Y no sean egoístas, compartan. Si yo estoy con un grupo de compañeros, probablemente tenga algunos que sean más amigos unos que otros, pero bueno. Chicos, hay un caso con tal cosa. Si no vayan 20, pero si son 2 o 3, pidan permiso y capaz que la persona accede y lo pueden escuchar o lo pueden ver. Una arritmia. ¿Cómo saber? Y sí, una arritmia es lo que no es rítmico. Genial. Pero nunca la escuché hasta que la escucho una vez. O tomo el pulso y la noto con el pulso una vez. Están en un lugar donde hay uno, avisen. Che, hay un caso así, anda a fijarte. Así se aprende.
No se aprende todo en un libro. Si no está acompañado, ¿por qué hay parte práctica? Medicina practica cuando estás recibido. O sea, los practicantes de medicina son médicos recibidos que hicieron un examen para poder entrar al hospital como médicos y practicar a cargo de otro docente. 3 o 4 o 5 con un docente. Y trabajan bajo la supervisión de ese docente. Enfermería tiene práctica desde primer año. ¿Por qué? Porque hacen falta muchos enfermeros. Y si esperan a darle práctica después que se reciben, tarda mucho en fabricar más enfermeros. Entonces, un enfermero un enfermero recibido, recién recibido, tiene mucha más práctica y experiencia que un médico recién recibido. Y si han sido curiosos, más todavía, porque le suman ese plus de haber visto esto o aquello. Es lo único que yo les puedo dejar, más allá del Classroom abierto y los libros, porque eso es una manera de seguir aprendiendo. Me hubiera encantado que en esta materia se hubiese podido trabajar en algún tipo de simulacro. No se dio, pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubiera sido buenísimo, aunque hubiese sido en la clase. Suponer que alguien hace de paciente y alguien hace... ¿Cómo creen que hacen cuando los médicos se van a recibir? ¿Ustedes saben cómo les toman examen? ¿Conocen algún médico que haya estudiado? Los Yo vi profesores... por internet, profe, vi cómo hacían cuando se recibían, entre compañeros practicaban. Sí, pero cuando rinden examen, es al revés. El médico hace de paciente y el médico manifiesta determinados síntomas. Sí. De cómo lo revisa y lo diagnostica el médico es si aprueban o no. Uh-huh. Todo termina siendo práctica. Sí, tienen un examen teórico, pero el examen práctico es ese. El profesor se hace pasar por paciente y le pide al médico que lo reciba como si fuera un paciente. Ustedes hacen eso desde primer año que entran a controlar signos vitales. Piensen la ventaja que les llevan. ¿Por qué tienen que saber o trabajo, como yo les hincho con el trabajo práctico y repetir y repetir y repetir? Porque es la única manera de aprender y de demostrar que saben. No es de maniática, ni de jodida, ni de mala, porque es lo único que les va a dar seguridad. Insisto, al que le costó varias veces de rehacer, seguro que lo sabe mejor que al que le salió bien de entrada. Seguro. Por eso que no me preocupa si el examen final es más o menos exigente. Todo el que pudo aprobar el trabajo práctico, ya sea en esta materia que fue buscar, responder preguntas, y no solo copiaron y pegaron, si lo pensaron, ya está. No pueden tener problemas para el final, porque más de lo mismo.
El hecho de rehacer, de decir, falta un concepto. A todos los que yo les pedí rehacer, ¿cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? ¿Se acuerdan? El riesgo de vida. Bueno, eso no se lo van a olvidar, listo, ya está. Que no es tan difícil que logren aprender algo. Después le pueden rellenar con un montón de adornos, fenómeno. Pero eso es definitorio. No es mucho más que eso. Ser permeables, estar curiosos. Sería buenísimo que volvieran a hacerse. En capital y en provincia se hacían cada tanto, generalmente con interacción con bomberos o con defensa civil. Simulacros de accidentes importantes, graves, para que practicaran. Entonces había, uy, hay un simulacro de tal cosa, me anoto. Ojalá volviera a ver, sería buenísimo. Y si no, un día vayan a uno de esos hospitales que tienen por la zona donde están ustedes, seguro que tienen alguno que es el que recibe o la víctima del choque o el acoso de esto o el baleado. Pidan permiso para observar. Nada más que mirar. Y fíjense qué hacen. Ahí van a aprender. Es lo mejor que yo les puedo sugerir. Mejor que leerlo del libro, etc. La película es película, el libro tiene una situación relatada. No hay nada mejor que la realidad. Profesora, ¿le puedo comentar un caso de hoy? Sí. Hoy yo le había escrito que me retiraba porque me Sí. iba a venir para casa. Sí. Y en el medio llegó una urgencia en la sala de una femenina de 35 años sin ningún antecedente de ninguna enfermedad anterior, desvanecida. Sí. Los controles fueron de 120-80, 105 de frecuencia cardíaca, de latidos por minuto, una oxigenación de 98 y temperatura de 36,4. Estaba Una joya. desvanecida. Sí. Pero estaba desvanecida. Se despierta, empieza a temblar de una manera que saltaba de la camilla, Sí. sudoración fría, helada, la frecuencia cardíaca subió a 114 y la oxigenación bajó a 93. Y su TA también bajó a 160. Está entrando en shock, sí. Sintió todo un hormigueo en todo el cuerpo, pero yo no tenía médico en la sala, no estaba el médico clínico, estaba el pediatra. Pero no me autorizó a hacer nada, solamente mantener los controles y nada más, hasta que bajó a 93 y le pusieron oxígeno. Pero nada más. Y esperamos 50 minutos la ambulancia. Y bueno, gracias a Dios la señora no se descompensó ni nada, pero, o sea, no nos dejaban hacer nada. A ver, ya estaba descompensada. Lo Sí. que no pasó que fue a mayores, pero ya estaba Sí, descompensada. sí. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué evolucionó de esa manera? ¿Qué era lo que, según vos? Según yo, era lo que tenía podía tener. una arritmia importante y por la arritmia no circulaba bien la sangre en su cuerpo, por eso tenía esos movimientos y esa sudoración helada, ¿o estoy equivocada? El sudor frío y generalmente en la frente, que se suele llamar diaforesis, ¿de qué parte del cuerpo humano depende? En las manos le brotaba el agua de las manos y de las piernas. Bien. ¿De qué parte del cuerpo humano viene esa reacción? A nivel central.
¿Autónomo o voluntario? Autónomo. Décimo par craneal. Es una reacción vagal. Por eso todo lo que pasó después. Seguramente o haya tenido o una fibrilación, mínimamente una fibrilación, para lo cual no hubiera estado de más que le hiciera un electro, para corroborar. Seguramente la contracción cardíaca era ineficaz, por eso aumentó tanto la frecuencia cardíaca. Los temblores, a ver, ustedes estudian algo que a veces lo meten por todos lados, pero no saben para qué sirve. ¿Se acuerdan que estudiaron algo que se llama gasto cardíaco? ¿En algún momento? ¿O por ahí muy lejos? Digo porque algunos... No escuché. En nutrición estudiamos eso. No, es de biología, no es de nutrición. El gasto cardíaco es una fórmula... Gasto calórico entendí, cualquier cosa No, entendí. no. Cardíaco, no. Gasto cardíaco se estudia porque mediante una fórmula se calcula qué esfuerzo tiene que hacer el corazón para mandar o cuánto volumen manda a todo el cuerpo. Se calcula sobre el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Está en algunos trabajos, lo he visto colgadito porque se ve que alguien encontró por ese lado disminución, alteración del gasto cardíaco, bla, bla. ¿Qué quiere decir? Disminución del gasto cardíaco o aumento, que no alcanza el esfuerzo del corazón o el volumen de sangre para irrigar todo el cuerpo, y tenemos dos problemas. Uno, baja irrigación en los miembros, lo cual puede dar, junto con el síndrome vagal, una respuesta de movimiento, y la otra es pérdida de conocimiento. Clásico. Hay que averiguar por qué. Ahí incluye ver qué tomó, qué no tomó, qué antecedentes tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que está en ese momento pasando es fácil de identificar. Lo difícil es ver cómo se trata. Si es una arritmia, hay que dar un antiarrítmico. Pero primero, antes, está bien que no le hicieron nada, pero lo primero que tendrían que haber hecho, básicamente, un electro. Si yo no sé cómo está funcionando ese corazón y no sé qué voy a mejorar. En la unidad no contamos con... Bueno, pero es lo que debería. Hay evidentemente una respuesta cerebral a una falta de algo que evidentemente por la clínica te da de pensar que es un problema cardíaco. Listo, un electro. Con un electro sé cómo está. Entonces sé si tengo que dar un antiarrítmico, tengo que dar un cardioestimulante, tengo que dar oxígeno o no. A ver. Esa es la manera de pensarlo. Voy a la biología y digo, esta situación, ¿qué me dice? ¿Dónde tengo esta pista de detective? ¿A dónde me lleva? Acá, ¿qué puede haber pasado acá? Y no necesito identificar una patología. Necesito saber la clínica, síntomas, nada más. Por eso insisto, está bien. En el lugar donde vos estás no hay infraestructura.
si no tienen una respuesta rápida, breve, de tiempo de la unidad sanitaria, no estaría mal que tuvieran alguna salita más o menos equipada por lo que pudiera pasar. Claro, tenemos cerca el Lupa 17, pero está muy cerca, pero no llegaban. Entonces llegaron a nuestra unidad, que nosotros no contamos con muchas cosas. Bueno, a eso me refiero. Por eso se habla de que debe ser un trabajo en red. Todo tiene que estar conectado para saber cómo dar la mejor respuesta con lo que hay mejor, más cerca en el momento, sino habilitar algo cercano. Pero no es tan difícil rastrearlo. Ahora, lo que yo hago ahora es lo que debería pensar el médico cuando se encuentra con esta situación, o lo que debería informar cuando pedís, llamás al servicio al 911, cuanto mejor información le podés dar, mejor preparados vienen. Vamos, no es lo mismo. Tengo una persona que se cayó y se desvaneció. Tengo una persona con un shock de tal tipo. Un profesional lo puede identificar. Pero bueno, insisto, estas son cosas que las van a aprender cuando las vean. Cuando puedan tomar contacto con la situación real y la vean y aprendan. De momento, Miriam la supo describir bien, porque si la podés describir bien, el otro puede sacar la conclusión que por ahí vos no sacaste. Esto da una lógica. Bueno, hay que ver si uno está en el momento oportuno para ayudar a la situación. Y después estaba la otra parte que hablaron hoy del familiar de la paciente. Ah, Estaba la pareja de la paciente gritando que por qué no hacíamos algo, que a él le había pasado algo similar y había terminado en un infarto y que a ella le iba a dar lo mismo. Entonces la señora escuchaba todo y bueno, lo tuvimos que sacar mal porque, o sea, gritaba cosas que la ponían peor a ella. cuando hay un paciente que está entrando en shock, así como cuando ustedes entran a una habitación a hacer cualquier procedimiento, lo primero que tienen que aprender que la autoridad son ustedes y que salvo el paciente, el resto afuera. Por una situación emocional, por una situación de trabajo de ustedes, por lo que sea. ¿Estamos? Entonces, si ustedes son conscientes de que tienen la autoridad para decir, perdón, por favor, se retiran un momentito que tengo que hacer una intervención. Porque, ¿qué le vas a hacer? Salvo que sea un niño, cosa que el padre tiene que estar presente. Perdón, es una intervención solo con el paciente. Afuera, después lo llamo, vuelven a entrar. Es la única manera de trabajar tranquilo. Suponete que en ese momento este señor que estaba sacado y probablemente con toda la razón del mundo, se hubiera abalanzado, hubiera hecho algo, te complica toda la situación inútilmente. Para vos, para